Ok, muy buenas con todos. En esta ocasión vamos a tratar los conceptos clave de los fármacos antipsicóticos. Mi nombre es Julian Loyola, mucho gusto y empezamos. Los fármacos antipsicóticos, también denominados neurolépticos o tranquilizantes mayores. En primer lugar, neurolépticos, ¿no? Neuro viene de neurón, nervio, y acá viene de la palabra lambanein, que viene a ser agarrar. Entonces neuroléptico, antipsicótico viene a ser un sinónimo de un calmante del sistema nervioso, por así decirlo. Eso etimológicamente, ¿no? Entonces los antipsicóticos van a ser fármacos que principalmente se van a utilizar, se van a emplear para el tratamiento de la esquizofrenia, ya que viene a ser el prototipo de enfermedad psicótica, principalmente. Pero también puede ser utilizado en algunas enfermedades donde encontremos síntomas psicóticos. Vamos viendo sus indicaciones. Por ejemplo, indicaciones netamente psiquiátricas: tenemos esquizofrenia, trastornos delirantes, episodios maníacos, sobre todo en su fase aguda, depresiones psicóticas, donde se le combina con antidepresivos, depresión bipolar, depresión resistente a antidepresivos, psicosis secundarias, entre otras, ¿no? Aquí podemos ver. Y algunos usos médicos, por ejemplo, hipercinesias como tics graves, coreas, agitación extrema, vértigo y demás. En cuanto a su clasificación, se van a clasificar en dos principalmente. Tenemos los antipsicóticos tradicionales, clásicos o típicos, también denominados de primera generación. Y también tenemos los antipsicóticos modernos, con los cuales fueron sintetizados en un momento posterior, ¿no? Modernos, atípicos, también se les llama duales por su mecanismo de acción que vamos a ver en un momento, o también se les llama de segunda generación. Bien, para mencionar su farmacocinética, la absorción es oral e intramuscular principalmente, ¿no? Ya que se puede administrar por otras vías, pero tienen algunos problemas, algunas contraindicaciones. Entonces se prefiere la vía oral, la vía intramuscular. Tenemos que atraviesan la barrera hematoencefálica, que disminuye su absorción con antiácidos y fenotiazina, con el café también y con el té. Su metabolismo es hepático y su excreción principalmente es renal y en menor grado biliar. Bien, para hablar entonces de estos fármacos tenemos que hablar un poco de la etiología y la fisiopatología de la esquizofrenia. Recordar que la esquizofrenia tiene factores, ¿no? Es de etiología desconocida, sí, pero tiene algunos factores que se han visto bastante asociados, por ejemplo, factores genéticos. Tenemos el parentesco, por ejemplo, es uno de ellos. Factores ambientales, donde la hipoxia neonatal se ha visto bastante relacionada, lesiones congénitas, el abuso de sustancias. Tenemos, por ejemplo, la marihuana, que llega a aumentar hasta 8 veces el riesgo. Una edad paterna avanzada, infecciones respiratorias. Y llegamos a la parte de los factores neuronales, que es donde actúan netamente estos fármacos. Miren, a nivel neuronal encontramos una reducción del tamaño del lóbulo frontal, del tálamo, el encéfalo, y sobre todo, y lo que nos interesa aquí, alteración de neurotransmisores, donde hay un aumento de la dopamina y de la serotonina, y tenemos una disminución de glutamato. Sobre todo a nivel de estos dos es donde van a actuar estos fármacos, en el aumento de la dopamina y la serotonina. Como vemos, la dopamina está principalmente relacionada con síntomas positivos y la serotonina con síntomas ya más afectivos y alucinaciones. ¿Qué son síntomas positivos? Si recordamos un poco, la esquizofrenia presenta síntomas positivos y síntomas negativos. Síntomas positivos son aquellos que son causados, son añadidos por la propia enfermedad. Por ejemplo, hablamos de cosas que no deberían estar ahí, como ideas delirantes, como alucinaciones. Y también tenemos los síntomas negativos. Por ejemplo, tenemos ahí donde hay algunas funciones normales del individuo que se van a ver disminuidas, mermadas por el proceso del trastorno, ¿no? Por la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, una abulia o un aplanamiento afectivo, entre otras. Entonces, estos tres factores son los que dan lugar a lo que denominamos esquizofrenia. Vamos a centrarnos sobre todo a nivel de neurotransmisores y empezamos con los fármacos. Los fármacos antipsicóticos
primero típicos o de primera generación. Tenemos que son antagonistas competitivos de los receptores dopaminérgicos, sobre todo los receptores D2. Entonces van a ser capaces de reducir la sintomatología de la psicosis inhibiendo la actividad dopaminérgica, ¿no? Si es que antagonizamos los receptores de dopamina, disminuye la acción de la dopamina. Pero estos fármacos de primera generación tienen algunas RAMs limitantes incluso. Por ejemplo, los síntomas extrapiramidales. Aquí tenemos que son los más limitantes sobre todo. Tenemos entre ellos síntomas parkinsonianos como el temblor, la rigidez muscular, la amimia, características, todo esto de un paciente, por ejemplo, con Parkinson, que va esto a simular estos síntomas parkinsonianos. Además tenemos la hiperprolactinemia. Como bien, si recordamos, ¿no? La dopamina es un inhibidor de la prolactina. Entonces, al verse disminuida la dopamina, la prolactina va a verse aumentada. Estos fármacos fueron sintetizados en un primer momento, ya que, por ejemplo, en manicomios, en centros de rehabilitación, ¿no?, de este tipo de pacientes psiquiátricos, eran de los pacientes, las personas con esquizofrenia, con este tipo de trastornos, los cuales hacían, por así decirlo, coloquialmente, más escándalo, ¿no? más incomodidad incluso para el propio personal de salud, el propio personal médico, enfermeras que atendían. Entonces, estos fármacos en una primera instancia, al prácticamente doparlos o tenerlos disminuidas la actividad de estos pacientes, ya era un logro bastante significativo para ellos, sobre todo para el personal, ¿no? Pero estas RAMs fueron la causa de que se tenga que sintetizar posteriormente otros, los que actualmente conocemos como de segunda generación. Eso para poner un poquito el contexto. Entonces, estos antipsicóticos típicos de primera generación se pueden subdividir incluso en función de la dosis necesaria para alcanzar el efecto antipsicótico. Tenemos los antipsicóticos típicos de alta potencia, también denominados incisivos. Al ser de alta potencia se utilizan a dosis bajas. Y estos tienen como principal efecto secundario los síntomas extrapiramidales. Tenemos entre estos de alta potencia, por ejemplo, el haloperidol. Tenemos también los antipsicóticos típicos de baja potencia, también llamados sedantes. Estos, al ser de baja potencia, se requiere que se utilicen en dosis altas. Esta utilización en dosis altas va a hacer que aparezcan estos efectos secundarios por bloqueo de otros sistemas de neurotransmisión. Hablamos de muscarínico, adrenérgico, histaminérgico. Aquí los tenemos. Causan principalmente un bloqueo a nivel de D2, ¿no? Todos los antipsicóticos causan un bloqueo a nivel de D2, pero puede causar, como aquí se ve, en dosis altas, otros bloqueos en otros neurotransmisores, en otros receptores. Y entonces tiene más efectos generales. La sedación propia, por ejemplo, de histamina, ¿no? Conocemos la clorfenamina, por ejemplo, entre otros. Bien, para mencionar también que estos antipsicóticos típicos van a actuar sobre todo sobre síntomas positivos, ¿sí? Mencionaba que eran como que los síntomas más evidentes, ¿no? Los que se agregaban, las alucinaciones, los delirios. Estos son los síntomas positivos. Y hasta en el 70% aproximadamente de los pacientes tratados con síntomas positivos se ve mejoría. Bien, entonces eso para mencionar. Aquí hablábamos de baja potencia, por ejemplo clorpromacina, para mencionarlo. Y entonces esto es sobre antipsicóticos típicos. Ahora vamos a hablar de los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos o de segunda generación entonces surgieron inicialmente como una alternativa, como una opción para cuando se encontraba pacientes que presentaban resistencia a los antipsicóticos típicos, que ya no les hacían efecto, ¿no? También si es que predominaba la sintomatología negativa, donde los antipsicóticos típicos no tenían mucho beneficio, no mostraban mucho beneficio, entonces se optaba por estos atípicos.
síntomas negativos, ¿no? Acá para mencionar apatía, indiferencia, sociabilidad, aplanamiento afectivo en general. Y también indicado si es que los fármacos tradicionales o clásicos les provocaban graves efectos extrapiramidales. Demasiado, ¿no? Porque eso también depende del paciente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Van a bloquear los receptores tanto D2 como los anteriores, como veíamos en los típicos, pero también los receptores serotoninérgicos, los 5-HT2A. Los receptores tanto dopamina como serotonina, como veíamos en la parte de la fisiopatología, ambos son los que están aumentados, entonces se necesita bloquear ambos, ¿no? También como beneficio tienen una reducida capacidad de producir síntomas extrapiramidales, una reducida capacidad de producir hiperprolactinemia. Entonces vamos viendo que son mejores, ¿no? En muchos aspectos. Tiene efectos secundarios, claro, como cuáles, no son tan limitantes ya, pero existen, y están más relacionados con la parte metabólica, pueden causar síndrome metabólico. Puede aumentar el peso, puede generar hiperlipidemia, hiperglucemia, incluso disfunción sexual. En general, ¿no? O sea, como que son de todos los fármacos que tenemos de segunda generación, algunos causan más algunos causan más este. En general, síndromes metabólicos están relacionados con los antipsicóticos atípicos. ¿Qué más? Son más costosos, son mucho más costosos. ¿Sí? Por ejemplo, los atípicos llegan a ser incluso, se menciona, hasta 100 veces más costosos que los típicos. Sin embargo, al actuar tanto a nivel de síntomas positivos y a nivel de síntomas negativos y tener sus RAMs que no son limitantes, como lo eran de los típicos, ¿no? Porque esto sí es limitante, ¿no? Que hablamos de temblores, de rigidez muscular, esto limita bastante la movilidad, la vida del paciente. Al tener entonces injerencia a nivel de positivos, negativos y no tantas RAMs limitantes, son los fármacos de primera elección en el tratamiento tanto de la esquizofrenia y algunas otras patologías que presentan psicosis. Entonces tenemos que algunos de estos atípicos, por ejemplo, son la risperidona, que dentro de los fármacos atípicos es la que, si bien no producen estos en general síntomas extrapiramidales, la risperidona puede llegar a producirla dependiendo de la dosis, pues aumentas la dosis, pueden aparecer estos síntomas. Es la que más se relaciona con síntomas extrapiramidales. Tenemos también la olanzapina, que tiene efectos secundarios como el aumento de peso, la somnolencia. La quetiapina, que puede llegar a producir algunas alteraciones a nivel cardiovascular, arritmias, por ejemplo, donde se debe solicitar un EKG. Y tenemos también la clozapina. La clozapina fue el primer antipsicótico atípico sintetizado, que tenemos también. Fue el primero cuyo principal RAM es la agranulocitosis. Aunque se ven muy pocos pacientes, cuando se da clozapina se debe solicitar pues un hemograma. Entre sus RAM tenemos, ¿no?, la agranulocitosis, la agresividad incluso. El aumento de peso también, ¿no? Entonces son cosas generales prácticamente a este tipo de fármacos. Y bien, entonces para explicar un poco cómo es o por qué, ¿no?, tiene una reducida capacidad de producir síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia, tenemos que hablar un poco de las vías dopaminérgicas. Que si bien hablamos de dopamina y serotonina, la dopamina es la que más está descrita como una implicancia neta en las RAMs. ¿Cuáles son las vías dopaminérgicas? Son la vía mesocortical, la vía nigroestriada, la vía mesolímbica, la vía tuberoinfundibular. Estas cuatro, cada una se va a relacionar con algunos, aquí vemos, ¿no?, algunas, por ejemplo, síntomas positivos cuando hay una alteración de la vía mesolímbica. Encontramos síntomas negativos cuando encontramos una alteración a nivel de la vía mesocortical. A nivel de la vía nigroestriada, una alteración a esta vía, encontramos síntomas extrapiramidales, y una alteración de la vía tuberoinfundibular, encontramos la presencia de hiperprolactinemia. Entonces, un fármaco antipsicótico ideal, por así decirlo, es uno
aparte de que cueste menos, es un fármaco que tendría que actuar principalmente arreglando la alteración de estos dos, a nivel de síntomas positivos y síntomas negativos, actuando solamente a nivel de vía mesolímbica y vía mesocortical, y dejando normal sin tocar la vía nigroestriada ni tuberoinfundibular, ya que podría producir estos síntomas, estas RAM, ¿no? Los síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia. Pero, ¿qué pasa pues con los fármacos de primera generación? Al tener los fármacos de primera generación una inhibición a nivel de receptores de dopamina, y todas estas son vías de dopamina, entonces todas se van a ver alteradas, ¿no? Todas se van a ver involucradas. Va a causar sí una mejoría a nivel de síntomas positivos. Los fármacos de primera generación también van a causar una mejoría a nivel de síntomas negativos, aunque en menos cantidad, menos proporción. Pero también van a alterar esta vía, causando los síntomas extrapiramidales, la hiperprolactinemia, que son RAM limitantes típicas de los fármacos de primera. Y entonces, ¿qué pasa con los fármacos de segunda generación? Estos antipsicóticos de segunda generación, al actuar tanto a nivel de receptores D2 y receptores de serotonina, pasa lo siguiente. Voy a usar este gráfico para explicarlo. Cuando un antipsicótico, partimos de aquí, cuando un antipsicótico típico o convencional, aquí lo tenemos, viene, se va a inhibirlo competitivamente, o sea, se va a unir al receptor de dopamina y no va a permitir que la dopamina se una al receptor. Entonces la dopamina no va a ejercer la función. Esto es una neurona dopaminérgica. La dopamina va a tener ocupado su lugar, por así decirlo. Esto es directamente antipsicótico típico. Pero un antipsicótico atípico que va a generar un bloqueo a nivel principalmente serotoninérgico, en primer lugar, aquí este es un receptor serotoninérgico, esta es la serotonina, esta es una neurona serotoninérgica. La serotonina va a querer unirse al receptor, pero este fármaco lo va a impedir, pues ya ocupó su lugar. Ahora, aquí se produce un mecanismo llamado meta-inhibición. ¿Ya? ¿Cómo es eso? La meta-inhibición consiste en que al bloquear un receptor serotoninérgico, se va a producir un subsecuente bloqueo del bloqueo que ya estaba aquí. ¿Me explico? Va a generar un bloqueo aquí y un bloqueo del bloqueo aquí. O sea, un desbloqueo a nivel de los receptores D2. Y esto, claro, es beneficioso, pues, ya que al actuar a nivel de receptor de serotonina, se van a ver mejoría de los síntomas tanto positivos y negativos, y al generar un desbloqueo de las vías de dopamina, va a generar que no haya tanta alteración a nivel de vía, por ejemplo, nigroestriada o tuberoinfundibular, sin dejar de actuar sobre vía mesolímbica y mesocortical. Lo explico con este cuadro. Tenemos aquí la densidad de los receptores de serotonina y de dopamina. ¿Ya? ¿Cuánta cantidad hay en crucecitas? O sea, relativamente, ¿no? ¿Cuánta cantidad hay de receptores D2 a nivel, por ejemplo, de las vías? De las 4 vías, los receptores D2 tienen prácticamente la misma cantidad de vías, de receptores, perdón. La misma cantidad de receptores en las 4 vías. Entonces, si es que el fármaco de primera generación bloquea 3, va a bloquear 3 en todas, pues. Cosa que disminuyó aquí y mejoró los síntomas positivos. Disminuyó acá, mejora los síntomas negativos. Pero disminuyó aquí y causa las RAMs. Cosa que no pasa con el fármaco de segunda generación. El fármaco de segunda generación primero bloquea aquí a nivel de serotonina. Mira, si bloquea estos dos,
y aquí va a bloquear 2, 2, digamos 3. Ya están bloqueados los 3, porque actúa, los de segunda generación actúan a nivel de receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos. Entonces esto rojo significa que están bloqueados, que ya no tienen función. Ya. Pero también se genera un bloqueo a nivel de serotonina, como menciono. Al generar un bloqueo aquí de estos dos, va a generar, recuerdan, una meta inhibición, un bloqueo del bloqueo, o sea, un desbloqueo de receptores de 2. Cosa que estos dos van a estar normales, y solamente aquí este receptor va a estar inhibido. Aquí también, mira. Bloqueo uno aquí, y eso va a generar un desbloqueo acá. Si te das cuenta, este bloqueo a nivel de serotonina va a causar un desbloqueo aquí, pero mira, sigue estando bloqueados algunos receptores a nivel de mesolímbica y mesocortical, los cuales son suficientes para mejorar los síntomas positivos y los síntomas negativos. Y mira qué pasa con los otros dos. Si es que yo causo un bloqueo de estos 3 receptores, porque esta es la cantidad proporcional que hay de receptores serotoninérgicos en estas dos últimas vías. Si acá yo bloqueo 3, vemos que hay la misma cantidad de serotoninérgicos que dopaminérgicos. Entonces si yo bloqueo 3 aquí, voy a causar un desbloqueo aquí de 3. Si yo causo, entonces aquí también bloqueo 3, voy a causar un desbloqueo de 3. Y esto es lo que pasa con fármacos de segunda generación. ¿Qué es lo que pasó al final? La vía mesolímbica se ha visto... ¿Hay bloqueo a nivel de vía mesolímbica? Sí, hay bloqueo. ¿A nivel de vía mesocortical hay bloqueo? Sí, también hay bloqueo. Entonces, ¿frenaron y mejoraron los síntomas positivos? Sí, se fueron los síntomas positivos. ¿Negativos? También se fueron los síntomas negativos. Pero mira, a nivel de vía nigroestriada hay bloqueo de receptores serotoninérgicos, pero los dopaminérgicos están bien. O sea, la vía dopaminérgica nigroestriada quedó ok. No hay síntomas extrapiramidales. Entonces, aquí un ok. Y lo mismo con la vía tubero-infundibular, donde no encontramos una mayor alteración a nivel de vías dopaminérgicas, lo que significa que finalmente con un fármaco de segunda generación se encuentra esto, una mejoría de síntomas positivos, una mejoría de síntomas negativos, la no presencia de síntomas extrapiramidales y la no presencia de hiperprolactinemia. Por eso son de primera elección, como mencionaba. Primera elección es como que los principales, ¿no? Los que vas a... Si tienes ambos, tienes de primera y segunda generación, los que eliges son los de segunda. Claro que son los más comunes actualmente. Bien, espero que haya quedado claro esa parte. Continuamos. Bueno, para mencionarlo, ese proceso se llama meta inhibición. Ese fenómeno, ¿no? Meta inhibición. Bien. Continuamos ya con la última parte, la adherencia al tratamiento. Aquí debemos asegurar el cumplimiento del tratamiento, ya que viene a ser la principal causa de ausencia de la eficacia de estos fármacos. La adherencia al tratamiento, sobre todo oral, es baja. Hasta cerca del 80% de incumplimiento tanto parcial o total luego de 2 años de estarle dando pastilla y pastilla y pastilla. Al final los pacientes muchos de ellos no quieren tomar. Recordamos que como característica, por ejemplo, de la esquizofrenia es que el paciente no tiene conciencia de su enfermedad. Entonces a veces pueden llegar a pensar que no lo necesitan, o incluso si es que este tipo de pacientes tiende a tener bastante
discriminación, por así decirlo. Hay una gran alta tasa de despidos o de no empleo de ese tipo de pacientes con estos problemas. Entonces, en esta baja adherencia mencionamos los mismos efectos adversos de los fármacos, sobre todo los de primera generación y los de segunda generación, que eran más metabólicos. También puede predisponer a que baje el cumplimiento, la adherencia al tratamiento. La escasa conciencia de la enfermedad, que creen que no, incluso del propio paciente, no son conocida, o de los familiares, que no le dan la importancia de vida, que creen que es algo que el paciente se está haciendo, ¿no? O sea, que puede controlar pero no quiere, cosas así. Suele pasar también, es otra causa de falta de adherencia al tratamiento, no dejan de tomar las pastillas. Y los factores estresantes sociales, como mencionaba, principalmente la discriminación. ¿Sí? Entonces, muy importante el tratamiento oportuno de este tipo de pacientes, el tratamiento adecuado y, bueno, cumplirlo, ¿no? Cumplir finalmente el tratamiento. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y ya pues, hasta la próxima.